En nuestra sección de medicina vamos a hablar ahora de deporte. Y sí, de deportes de invierno, porque desde hace unas semanas pues la campaña oficial de los deportes de nieve comenzó y son prácticas, sobre todo la del esquí y la del snow, que en ocasiones llevan asociadas lesiones que pueden ser bastante complicadas. Para hablarnos de ellas se encuentra con nosotros el traumatólogo Vicente de la Varga. Muy buenas, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Lo primero, ¿es una creencia popular o los deportes de nieve y las lesiones van, como quien dicen, de la mano? Bueno, las lesiones más que lesiones las caídas. Yo tenía un profe de esquí en su tiempo que decía que un deporte que se basa en deslizarse sobre una tabla, normal es que te caigas. O sea, aplicaba la ley de la gravedad inexorablemente al esquí. Entonces, lo frecuente es la caída, lo que no es tan frecuente ya es la lesión. O sea, gracias a Dios son menos lesionados que las caídas. Y cuando sí se producen esas lesiones, a veces por una mala caída, ¿cuáles son las más normales que están asociadas? Me imagino que si hablamos de esquí, hablamos de un tipo de lesiones, si hablamos de snowboard, de otro tipo. Sin duda, y eso sobre todo es por la forma de fijarnos los pies al esquí o la tabla de snow. En la tabla de snow vamos con los dos pies fijos a la tabla, con lo cual las lesiones suelen ser en la extremidad superior, en el hombro, en la clavícula, en las muñecas, mientras que en el esquí, que los pies van por separados, las lesiones son más frecuentes y generalmente más graves en las rodillas. ¿Cuáles son los principales factores que propician la caída de un esquiador? Porque no siempre la falta de experiencia, muchas veces se dan otra serie de circunstancias. No sé si por su experiencia hay una serie de causas que son las más frecuentes. Bueno, habitualmente la más frecuente es la falta de entrenamiento. O sea, pensemos que este deporte es a veces un deporte social, que la persona decide ir el fin de semana a la sierra y lleva todo el año sin hacer un deporte. Y de golpe se pega 4 o 6 horas esquiando durante 2 o 3 días seguidos. Si no ha estado preparando durante varias semanas esa actividad física o entrenando, lo normal es que tenga lesiones. Otro motivo puede ser el cansancio. O sea, las ganas de hacer ese esquí hace que no paremos a hidratarnos, a descansar. Entonces, la fatiga conlleva que nuestros músculos respondan más lentamente y que aparezcan las lesiones. También muchas veces el no invertir en material, usar el material de otras temporadas, con lo cual las fijaciones no son las adecuadas o la ropa no es la más apropiada para ese deporte. Se puede decir que estos deportes de invierno son deportes estacionales. ¿Qué consejo daría pues, a una persona que tenga previsto subir a esquiar y lleve prácticamente un año sin practicar este deporte? Sobre todo es que ¿Qué debería hacer los días previos? 6 semanas antes es lo razonable empezar con un programa de entrenamiento, combinando la potencia, la fuerza y la resistencia. O sea, trabajar todo lo que es el cinturón abdominal, los abdominales, los lumbares y sobre todo toda la musculatura de la extremidad inferior. Los glúteos, los gemelos, los cuádriceps, todos aquellos músculos que van a estar interesados en la práctica del esquí. En el caso de los niños, ¿qué especial atención tenemos que prestar en ellos? Bueno, los niños tienen menos lesiones que los adultos, pero son probabilidades que sean un poco más graves. Habitualmente, cuanto más pequeños son, menos lesiones tienen, y es en el tramo de edad entre los 6 y los 12 años cuando más lesiones tienen. Los niños son más elásticos, tienen más flexibilidad en sus articulaciones, con lo cual... Tienen menos miedo también, ¿no? Bastante menos miedo y aprenden mucho más rápido. O sea, es normal que tú estés esquiando, te caigas, tengas miedo por el chavalillo que viene y de repente venga y te esquive y encima te mire como diciendo, chalao. De todas formas, en los niños, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se suelen producir? En el tramo de edad, hasta los 10 años, ahí son las fracturas. O sea, al ser más elásticas las articulaciones, tienden a dejar fijo el pie y girar. Y hacen unas fracturas que se llaman espiroideas, que no requieren cirugía, que van muy bien con movilización, pero que son lesiones más severas. A medida que van creciendo se parecen más a las lesiones de adultos, sobre todo en las rodillas. O sea, lesiones de los ligamentos laterales, lesiones de los ligamentos cruzados y lesiones de los meniscos, que se ven raramente en niños y se ve sobre todo en niños que esquían. Bueno, de hecho, incluso personas que están habituadas a la práctica de esquí, profesionales, deportistas, monitores, han sufrido lesiones bastante graves. Sí, pero más que eso, si hemos dicho que en el snow, por ejemplo, es más frecuente las lesiones de la extremidad superior y en el esquí la de la rodilla, cuando se llega a un cierto nivel de competición, en el snow cambian. Dejan de aparecer las lesiones de extremidad superior, que son más propias de principiantes, de caer de boca y poner las manos, y vuelven a aparecer las lesiones de rodilla. Es decir, son
gente que utiliza el snow, pero no utiliza las dos fijaciones, solamente el pie delantero, para ir más rápido. En ese momento equiparan el snow al esquí en el riesgo de lesiones de la rodilla. O bien los saltos, los snowboarders que hacen los saltos grandes y caen sobre las dos rodillas a la vez, ese gesto pues, suele lesionar el ligamento cruzado anterior. Dicen que es importante aprender a caer. ¿Hasta qué punto, en el momento que uno está esquiando y ve que se va a caer, qué es lo que puede hacer para intentar minimizar el riesgo de lesión o que la lesión, si se produce, pues sea lo menor posible? ¿Cómo nos caemos, doctor? Protocolizar cómo caerse es complicado. Todos los que no hemos caído más de una vez te das cuenta que las cosas pasan muy rápido, pero por nuestra cabeza pasa una eternidad, que parece que nos da tiempo a prepararnos. Lo ideal al caer es tratar de hacernos un ovillo, esperar que las fijaciones salten y defender sobre todo el tronco y la cabeza. Si uno se cae y recién caído todavía está pensando en cómo protegerse, es buena señal, que es decir que todavía no ha chocado contra nada. Normalmente las lesiones de las caídas, los peores escenarios son o bien porque choquemos contra algo, una piedra, un poste, o bien porque otro esquiador nos lleve por delante, o bien porque dejemos detrás un brazo o una pierna que sufre una torsión y una lesión grave. Y aquí entiendo también que las caídas no son las mismas si se practica esquí que si se practica snow. No, son muy distintas. Por eso que hablamos, por la distinta fijación de los pies a la tabla o los esquís. En el snow los pies van fijos mediante unas tiras más rígidas, pero unas botas que son flexibles, con lo cual no saltan las fijaciones. Con lo cual el riesgo de lesionar las rodillas es mucho más difícil. Si vamos del esquí, las dos pies van por separado, con lo cual el riesgo de que uno de ellos pueda irse, torsionarse y lesionar las rodillas es mucho más frecuente. Doctor, ¿y si nos caemos y sospechamos que nos hemos hecho algo grave, qué hacemos? Lo primero es quedarnos quietos y avisar a la asistencia, o sea, que un compañero llame. Aquí mismo en Sierra Nevada está el centro médico arriba en la estación para que vengan a buscarte con la asistencia. Ante la duda de lesión grave, lo mejor es no moverse ni moverlo. Si vamos esquiando y vemos también que una persona se ha caído, que nos recomienda hacer lo mismo, ¿no? Eso, de mantenerlo tumbado, quitarle los esquís, abrigarlo y esperar a que venga la asistencia, nunca moverlo. No sabemos realmente qué es lo que tiene. Desde que comenzó oficialmente la campaña de esquí esta temporada, 2018-2019, ¿se ha encontrado ya en consulta muchas lesiones? Sí, porque aquí empezó la temporada pronto y sobre todo el ligamento cruzado, porque realmente las lesiones agudas se ven allí en la estación o mismo en Granada. Aquí lo que vemos sobre todo son lesiones sobre todo de rodilla o luxaciones de hombro, que ya han sido tratadas y no son urgentes de cirugía. Y aquí los operamos a las 2 o 3 semanas, ¿no? Pero sí, este año desde diciembre se han estado viendo. Cada caso es un mundo. Los procesos de recuperación, ¿en cuánto suelen son prolongarse? similares al resto de las lesiones deportivas, ¿no? O sea, una rotura de menisco a lo mejor son 2 meses, un ligamento lateral 6 o 8 semanas y un cruzado nos vamos a 6 meses, ¿no? ¿Suele haber reincidencia o se le pierde el miedo? Es decir, cuando un esquiador se lesiona, y sobre todo lesiones tan graves como las que nos está comentando, ¿ya pierde el miedo o le puede más la práctica del deporte de nieve? No se pierde el miedo. No se pierde el Inicialmente miedo. esto es como conducir después de un accidente. Inicialmente uno solo piensa al salir, pero luego es tan divertido y mueve tanta adrenalina que seguida estamos otra vez bajando. Sí, porque lo que nos decía al principio, mucha gente estos deportes de nieve lo ve más como una práctica social que como una práctica deportiva en sí, que es lo que es. Claro. Sí, además que ese es uno de los grandes motivos de las lesiones. Es como los weekend warriors que llaman a los que hacen deporte, no nada más que el fin de semana y tienen los problemas cardíacos, aquí algo parecido, ¿no? Son gente que está todo el año sin hacer nada de deporte y fin de semana salen a comerse la estación. Y claro, aumentan las lesiones. Nos hacía referencia a lo que debemos hacer al menos 6 semanas antes de practicar el deporte de nieve. Pero ya cuando estamos allí, antes de calzarnos las botas y ponernos los esquís, ¿qué debemos hacer? Bueno, sobre todo empezar primero a deslizarnos con pistas más sencillas, ¿no? Para ir calentando, no ir directamente a la vereta. O sea, hacer siempre un poco de... Más que calentamiento es irnos deslizando, irnos acoplando al medio que es distinto, ¿no? Y una vez es eso. Termina esa jornada de esquí, aunque estemos muy cansados, me imagino que será bueno llevar a cabo una rutina también, ¿no, doctor? Todo un beso, hacer estiramiento porque lo que acaba es la musculatura es muy sobrecargada, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer algo de estiramiento y luego tomar un baño caliente, algo que nos relaje bien la musculatura para que esté preparada para el día siguiente.
Y en cuanto a la alimentación, ¿hay alguna que se recomiende especialmente durante los días que se está practicando este tipo de deporte? Más que la comida, la hidratación. O sea, cuando uno está haciendo ejercicio a baja temperatura, pierde mucho líquido sin que tengamos sensación de sed. Esa deshidratación aumenta la fatiga, el cansancio y falta la coordinación. Con lo cual, sobre todo, lo ideal es parar e hidratarse. Comer, bueno, una comida normal, algo ligero, porque es una actividad deportiva. Si aquí el problema es que con frecuencia confundimos la actividad recreacional que hablábamos con el deporte del esquí, que realmente es un deporte de un riesgo controlado, pero de riesgo. Mucha gente seguro que nos está viendo va a aprovechar la Semana Santa para subir la Semana Blanca, perdón, para subir a esquiar. Para los que no hayan ido nunca y sea su primer contacto con la nieve, ¿cuántas horas les recomendamos que contraten las clases para iniciarse en el deporte? Yo creo que un par de horas diarias es bastante. Yo lo que sí aconsejo es que alquilen el equipo allí, que alquilen equipos nuevos, equipos ajustados a su talla, que no vayan con la... Que no le preste un amigo las cosas, claro, ¿no? De tu primo o de tu hermano mayor, ¿no? Que vayan con una indumentaria adecuada, que usen el casco, que eso cada vez más está demostrado que las lesiones craneoencefálicas son poco frecuentes, pero muy graves, ¿no? Entonces, que usen unos trajes adecuados, que sean transpirables, que sean antideslizantes, que es importante para aminorar el riesgo de la caída. Y luego yo creo que en un par de horas de clase sería suficiente al principio. Ir aumentando progresivamente hasta llegar a hacer las 4 o 6 horas diarias que hacemos cuando subimos habitualmente. Esta recomendación vale tanto para adultos como para niños. También bueno, los niños podemos incrementarle un poquito las horas. Lo que pasa es que a los niños les cunde mucho más, ¿no? Los niños tienen una capacidad de aprendizaje mucho mayor, ¿no? Entonces, y luego además son incansables. Yo creo que eso, que las clases quizás los niños con 3 horas quizás será suficiente. También ellos lo hacen en una zona más plana, la perdida abajo, que es más fácil, que es algo lúdico. Entonces ellos son inagotables, los retiraremos y estarán encima protestando. No hemos hablado del estado de la nieve, que entiendo que también es un factor fundamental que puede propiciar o evitar caídas. Sí, sobre todo a final de temporada. O sea, ¿Cuáles son las fases de las temporadas en las que se concentran un mayor número de accidentes? Sobre todo al final cuando hay ya menos nieve y hace que haya calor. Entonces, la nieve se derrite, la nieve blanda hace que se deslice menos el esquí, con lo cual te trabas más fácilmente. Y luego esa nieve derretida, ese agua se convierte por la noche en hielo. Entonces, por la mañana temprano lo que tienes son pistas con más hielo, que es otro tipo de lesiones distintos, porque además hay cortes, hay contusiones por las caídas contra algo duro. Claro, porque cuando se pisa, como suele decirse, una placa de hielo, se incrementa la velocidad y a veces cuesta más frenar. Sobre todo porque deslizas sin control, ahí tú no puedes meter el canto, no puedes hacer nada con el esquí. El hielo es que no te permite porque deslizas demasiado, ¿no? No es como en la nieve, de alguna forma, el esquí va clavado a la nieve, va haciendo un surco. Entonces te permite, de alguna forma, dominar la situación. Con el hielo no hay forma, ninguna. Doctor, ¿y hay una edad para decir basta? Es decir, no. Ya tengo determinada edad, yo creo que ya no estoy para subir a esquiar. No, eso como con el deporte en general. Depende de tu estado físico y de tus habilidades. Siempre y cuando hagamos el nivel de esquí acorde a nuestra preparación física y nos metamos por el tipo de pistas que nos corresponden, no hay edad. Yo conozco gente con 80 años que sigue subiendo a esquiar. El tema es controlarlo y saber, bueno, cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? De nuevo, es fantástico. Es un deporte que se puede hacer a cualquier edad. ¿Usted lo recomienda a cualquier edad? Sin duda. Pero siempre más recomendable si te has iniciado desde pequeñito, ¿no? Ya a partir de ciertas edades. Bueno, el esquí, estamos como siempre, depende del nivel de complicación que tenga la pista a la cual te metas. Habitualmente la gente de edad que sube son gente que tiene una vida más activa, entonces no son gente que se mete alegremente a esquiar. O sea, tienen una actividad deportiva continuada el resto del año. Entonces son gente que son menos proclive a las lesiones. Usted me parece que es apasionado, ¿no?, de la práctica de deportes de nieve. Sí, porque hay una sensación distinta que no la encuentras en ningún otro deporte. La sensación de deslizarte, de sentir el aire en la cara. A mí me recuerda mucho a la moto cuando no se lleva el casco. Esa sensación de velocidad que solo tienes nada más que en el esquí. ¿Y ha sufrido usted, doctor, en primera persona una lesión de gravedad? Yo sufrí un pulgar del esquiador, la rotura del ligamento colateral interno de la mano, que es lesión propia del esquí, que es la caída y la correa del mango del palo del esquí te tira del dedo y te rompe el ligamento lateral interno de la mano. Pero yo, gracias a Dios, he tenido pocas
pocas lesiones. Me dedico más a curar las de los demás. Pues doctor Vicente de la Varga, traumatólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos y también darnos tranquilidad que se puede practicar los deportes de nieve con precaución, con cuidado y podemos evitar muchas lesiones porque no son tan frecuentes como a priori podíamos pensar. Muchísimas gracias. Encantado.